Bueno, este video es para profundizar un poquito más en los temas de tasa marginal de sustitución y el concepto de equivalente cierto. Entonces, en los videos anteriores estábamos hablando acerca de las curvas de utilidad esperada. Y las curvas de utilidad esperada eran curvas de indiferencia en los cuales en vez de tener dos bienes, lo que tengo son dos niveles de consumo o dos niveles de riqueza en dos situaciones inciertas. Entonces, un ejemplo de una función de utilidad podría ser el logaritmo natural. Supongamos que uno tiene una función de utilidad u función de C, siendo C un nivel de consumo o riqueza. Distintamente vamos a usar los dos términos, consumo o riqueza. Y vamos a suponer que ocurra un suceso B con probabilidad 0,02. Entonces habría, por ejemplo, uno podría dibujar una curva de indiferencia para el nivel de utilidad esperada de 20. Es decir, si puede que suceda un suceso B con probabilidad 0,02 y un suceso A con probabilidad 0,98, uno podría entonces dibujar cuáles son los puntos de consumo de B y A que me dan una función de utilidad esperada de igual a 20. Esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus casas. Pero también lo podríamos hacer en clase, ¿ya? Ahora, supongamos entonces que la función de utilidad esperada es esta. Digamos que yo le doy una función de utilidad esperada igual 0,98 logaritmo CB más 0,02 logaritmo de CA. ¿ya? Entonces, en este caso, la función de utilidad esperada, recordemos que es una función de utilidad que me dice diferentes niveles de utilidad a diferentes niveles de consumo en diferentes niveles de estados del mundo multiplicados por sus probabilidades. ¿Cuál sería entonces esa tasa marginal de sustitución, la tasa marginal de sustitución de esas curvas de indiferencia? ¿Cómo se calcula la tasa marginal de sustitución de esas curvas de indiferencia? Y aquí yo les doy varias opciones de cómo calcular la tasa marginal de sustitución. Y lo que quiero es que pongan pausa en el video en este momento y piensen un poquito cómo se calculaba la tasa marginal de sustitución y cómo la podría aplicar ese concepto a la función de utilidad esperada que yo tengo. Entonces pónganle pausa en este momento antes de continuar. Si no pusieron pausa o si pusieron pausa, bueno, les voy a explicar un poco cómo se hace el problema. La respuesta correcta es la F. La tasa marginal de sustitución es siempre negativa. ¿verdad? Es siempre negativa. Entonces todas estas opciones son positivas porque CA y CB son todos términos positivos y todas las alternativas son la B, la C y la D son todas positivas, pero la tasa marginal de sustitución es negativa porque es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, ¿cómo se calcula? La tasa marginal de sustitución es generalmente la regla memotécnica para recordar cómo calcular la tasa marginal de sustitución. Es que si uno tiene una curva de indiferencia en la cual tiene un bien en el eje de las Y y otro bien en el eje de las X, la tasa marginal de sustitución es menos la utilidad marginal de un consumo de una unidad adicional de este bien, el bien que está en el eje de las X, dividido entre la utilidad marginal de un consumo del consumo de una unidad adicional del bien que está en el eje Y. ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos que es menos U'CB sobre U'CA. U'CB sobre U'CA porque CB es el bien que tengo en el eje de las X y CA es el bien que tengo en el eje de las Y. La utilidad marginal de CB es básicamente la derivada de la función de utilidad esperada con respecto a consumo del bien B. Y la utilidad marginal de CA es la derivada de la función de utilidad esperada con respecto a la variable CA. Entonces, si volvemos atrás a nuestra función, la utilidad esperada de CB es 0,98 sobre CB, porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre CB. Y la derivada de CA es 0,02 de la derivada de la utilidad esperada con respecto a CA es 0,02 por 1 sobre CA. Eso me da que la fórmula, si resoluciono esa fórmula, eso lo pueden hacer ustedes en papel, me da esta expresión, menos 0,98 por CA sobre 0,02 por CB, porque el CB pasa al denominador y el CA pasa al numerador. Entonces esa sería la fórmula de la tasa marginal de sustitución. Esta fórmula me dice, a cada nivel, sobre esa curva de indiferencia, en cada nivel de esa curva de indiferencia yo voy a tener un punto CA y un punto CB. Y la tasa marginal de sustitución me dice la pendiente de esa curva de indiferencia en cada uno de esos puntos, dependiendo de cuánto es CA y de cuánto es CB.
Entonces, para derivar las tasas marginales de sustitución no hace falta memorizar la fórmula. Para recordar un poco cómo se calcula la tasa marginal de sustitución, es bueno recordar de dónde viene la fórmula de la tasa marginal de sustitución. Y la fórmula de la tasa marginal de sustitución viene de la fórmula del diferencial total. Quizás ustedes vieron en cálculo que cuando uno tiene una función de utilidad que depende de dos variables, el diferencial total de esa función es igual a la derivada parcial con respecto a cada una de las variables multiplicada por la variación de esa variable y sumado todo, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que en ese caso una función de utilidad que depende de dos bienes x e y, el diferencial total de la utilidad es igual a la parcial de u con respecto a x por dx más la parcial de u con respecto a y por dy. Ahora, en una curva de indiferencia sabemos que la variación de la utilidad es cero, porque en la curva de indiferencia no está variando la utilidad, el nivel de utilidad es el mismo. Por lo tanto, esa expresión la podemos igualar a cero, ¿verdad? La podemos igualar a cero. Y de ahí podemos despejar la pendiente de la curva de indiferencia, perdón. Y la pendiente de la curva de indiferencia es dy sobre dx, porque la pendiente de la curva de indiferencia es la variación del bien y, que es el bien que está en el eje de las y, con respecto a la variación del bien x. Esa es la curva de indiferencia. Y si yo despejo de y sobre dx aquí, eso me da que eso es igual a menos la parcial de u con respecto a x sobre la parcial de u con respecto a y. Entonces recuerden siempre que es menos la derivada de la utilidad con respecto al bien que tengo en el eje x dividido entre la parcial de la utilidad o la derivada de la utilidad con respecto al bien que tengo en el eje y. Entonces, si volvemos a nuestra curva, en ese caso, en nuestra función de utilidad esperada sería menos la utilidad marginal o la derivada de la utilidad con respecto al consumo en B sobre la utilidad marginal o la derivada de la utilidad con respecto al consumo en A. Se calcula la tasa marginal de sustitución. Y es negativa porque la utilidad marginal siempre es positiva cuando los bienes son bienes. Es decir, cuando estamos hablando de bienes que no son males, sino que son cosas que nos dan utilidad, eso implica que ambas utilidades marginales, tanto este término como este término, sin el signo menos, son positivas. Por lo tanto, este signo menos hace que toda la expresión sea negativa y por eso la tasa marginal de sustitución es negativa cuando son bienes normales. Es por eso que tiene la forma así, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de diferentes conceptos de riqueza esperada, utilidad esperada y equivalente cierto. La riqueza esperada básicamente es el valor esperado de la riqueza. Cuando yo me enfrento a una situación incierta, yo tengo varios niveles de consumo o de riqueza, ¿verdad? Podemos hablar de riqueza esperada, de consumo esperado, y la riqueza esperada es simplemente el valor esperado de esa variable. Simplemente es probabilidad de que ocurra un estado por el valor de la riqueza en ese estado, más probabilidad de que ocurra otro estado por el valor de la riqueza en este estado, siempre que los valores de la riqueza sean discretos, sean números discretos. La utilidad esperada es el valor esperado de la utilidad. Entonces ya no sería el valor esperado de la riqueza, sino que sería cuánta utilidad me brinda esta situación, cuánta utilidad me brinda esta situación, entre cada una de esas utilidades multiplicadas por sus probabilidades. Y se saca el valor esperado. El equivalente cierto es el nivel de riqueza segura que me da la misma utilidad que la utilidad esperada ante un evento incierto. Entonces, en otras palabras, si yo tengo un evento incierto, yo voy a tener una utilidad esperada con respecto a ese evento incierto, porque hay diferentes niveles de riqueza que yo podría tener y yo voy a tener una utilidad esperada. Si a mí me dicen, yo te doy seguramente, con seguridad, con probabilidad 1, este nivel de riqueza, y ese nivel de riqueza me da una misma utilidad que la utilidad esperada que yo obtengo de la situación incierta, ese nivel de riqueza es lo que yo llamo el equivalente cierto. Entonces es el nivel de riqueza segura que me da la misma utilidad que la utilidad esperada ante un evento incierto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona tiene utilidad igual logaritmo natural de la riqueza y se enfrenta a una situación en la cual hay nivel de riqueza igual a 1000 con probabilidad 0,5 y nivel de riqueza 2000 con probabilidad 0,5. Entonces ahora quiero que pongan pausa y calculen cuál es la riqueza esperada de la persona y cuál es la utilidad esperada de la persona. Bueno, la riqueza esperada es simplemente el valor esperado de la riqueza, ¿verdad? Como vimos anteriormente en la definición, es el valor esperado de la riqueza. Y la utilidad esperada es el valor esperado de la utilidad. Vamos a aplicar esos conceptos. La riqueza esperada es 0,5 por 1000 más 0,5 por 2000. Es decir, es igual a 1500. Es el valor esperado de una riqueza que es incierta. La utilidad esperada es parecido, pero en vez de usar los valores de la riqueza, usamos la utilidad que me devenga cada una de esas situaciones, es decir, la utilidad que yo obtengo de esa riqueza.
Entonces, como la función de utilidad es el logaritmo natural, yo tengo 0,5 por el logaritmo natural de 1000 más 0,5 por el logaritmo natural de 2000. Y eso me da un número igual a 7,254. ¿Cuál es el equivalente cierto de esta situación? Entonces, recordemos la definición. Es el nivel de riqueza segura que me da la misma utilidad que la utilidad esperada ante un evento incierto. Entonces, en este caso, la persona se enfrenta a un evento incierto, en el cual puede tener riqueza igual a 1000 o riqueza igual a 2000. Esa situación incierta le da un nivel de utilidad esperado igual a 7,254. Ahora yo le puedo preguntar a la persona, ¿cuánta plata segura necesitarías tú para quedarte en esa misma situación? Entonces muchos de nosotros pensaríamos, bueno, 1500, porque la riqueza esperada es la que es 1500, por lo tanto si a mí me das 1500 yo quedo en la misma utilidad. Pero no, resulta que si la utilidad esperada es esta, 7,254, ¿cuál es el equivalente cierto de esta situación? Bueno, es un nivel de riqueza X, tal que el logaritmo de X, es decir, la utilidad que yo devengo de esa X con seguridad, con probabilidad 1, es igual a 7,254. Y si yo despejo eso utilizando técnicas que aprendimos en álgebra, yo me obtengo que X, ese nivel de riqueza, es 1414,21. Por lo tanto, el equivalente cierto de esta situación no es 1500, es 1414,21. Y fíjense que es menor a la riqueza esperada. Y quiero que piensen por qué. Y entonces eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Vamos a analizar un poquito por qué el equivalente cierto es diferente a la riqueza esperada.